deslindarnos de esa noticia fabricada. Estamos arrojados a un nuevo código ético, a nuevas demandas, a nuevas exigencias, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo agregaría a esto que dice Ricardo, que es muy importante, que es mucho más fácil diseminar noticias falsas. Ahora por lo menos tienen mucho mayor alcance que antes. O sea, antes cuando uno quería informarse, o bueno, o no informarse, depende cómo lo quieran ver, obviamente, tenía que abrir un periódico, tenía que prender la televisión, tenía que esperar a que llegara el noticiero de las 10:30, el noticiero de las 10. Ahora ya no, ahora las noticias llegan a uno, ¿no? Ahora yo abro mi celular, como el que trae ahí Ricardo, lo abro Twitter y me aparece todo lo que opina todo mundo, quien yo sigo, incluso hasta quien yo no sigo. Me aparece lo que están diciendo, lo que están pensando, lo que están compartiendo, y entonces es un torrente de información todo el tiempo, ¿no? Pero aunado a eso que comenta Ricardo, que es mucho más fácil producir una noticia falsa hoy en día, que es muy barato también tenemos, creo yo, el concepto ideológico de noticia falsa. Es decir, no solo es inventar una noticia, sino también es una manera de ver el mundo. Lo podemos ver muy claramente con Donald Trump. Donald Trump, cuando dice noticias falsas, no se refiere a que algo esté mal reporteado, a que algo esté mal hecho, incluso a que una nota no sea cierta, ¿no? O sea, noticias falsas es todo con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, salga el New York Times, salga el Washington Post, salga la CNN a informar a lo que está sucediendo ahí mismo, Donald Trump va a decir, eso es falso, ¿no? Y con eso los elimina de la conversación. Aquí en México hemos tenido historia de hacer lo mismo, digo, nuestra historia de medios de comunicación es muy complicada, podemos platicar eso también, pero por ejemplo en tiempos recientes, ahora sobre todo en cuestiones electorales, en la campaña, estamos viendo también el tema ideológico detrás de lo que creemos cierto o falso, ¿no? Cuando alguien da una información, cuando alguien presenta una nota, se le puede decir rápidamente en Twitter, en Facebook, chayotero. Aquí se le usa, por ejemplo, para decir en lugar de fake news, se le dice a alguien que es chayotero, que recibe dinero del gobierno, se le puede descalificar de esa manera, ¿no? Entonces creo que también es una vertiente interesante la que estamos viendo ahora. Estamos viendo no solo las noticias falsas que se crean para confundir, sino también el término noticias falsas para eliminar como al oponente de la conversación. No sé qué opinas tú. Sí, provocas bastante con esta reflexión y es inevitable ligarla con una discusión filosófica un poco más amplia sobre esto que se llama la posverdad. La noticia fabricada o la noticia falsa como hoy la conocemos, en realidad se inserta en un momento donde estabilizar la verdad está siendo difícil. A ver, en la época del Génesis, uno estabilizaba la verdad a partir del dictado potente de la religión, ¿no? Es decir, bastaba lo que decía el sacerdote, el brujo de la tribu, para que eso fuera tomado como cierto. Uno de los grandes dilemas de nuestra generación, 300 años para acá, es que logramos secularizar los mecanismos para estabilizar la verdad. Nos inventamos, por ejemplo, que el método científico podía ser útil para estabilizarla, ¿no? Observar, establecer hipótesis, someterlas al rigor de la prueba y a partir de eso convertirlas en tesis. Y desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales fuimos construyendo la verdad, y tengo que decir, no la verdad absoluta, no la verdad única, esa se quedó en la época de los brujos y los sacerdotes, no, a partir del método científico. Lo cierto es que hoy vivimos en una época donde ese método es insuficiente. A ver, regresando al ejemplo de Esteban, es decir, donde Donald Trump puede decir el cambio climático es tan cierto como yo quiera creerlo desde mi subjetividad. Si el método científico ya no me sirve. O la teoría de la evolución, ¿no?, para explicar nuestra llegada a la etapa actual de los seres humanos, pues es un asunto también sujeto a creencias. Y cuando uno somete a un cuestionamiento tan serio este método de estabilización, en realidad lo que hace es a renunciar a la posibilidad de tener una verdad compartida. Y las peores guerras humanas ocurren cuando no es posible estabilizar la verdad, cuando no es posible decir de quién es esa propiedad, o cuando no es posible establecer ese conocimiento que tan cierto no es. Entonces sí estamos ante una crisis muy seria,
mucho mayor de lo que alcanzamos a ver. Me atrevo a decir, Esteban, no sé si estás de acuerdo, que el trumpismo va más allá de Trump. O sea, es un fenómeno que lo trasciende y que nos está todavía costando trabajo entender su dimensión. Completamente de acuerdo, y esto que dices del método científico es muy interesante, porque esto, lo que ha pasado también es que no solo las redes sociales, sino el internet en general ha ayudado a enterrar el método científico, ¿no? Ahora la principal, uno va al doctor, por ejemplo, y le dice, oiga, es que me duele esto, y yo sé que tengo cáncer, yo sé que tengo alguna otra cosa, porque lo primero que googleé fue, me duele la cabeza, y entonces el primer resultado que me sale es que usted tiene cáncer en la cabeza, ¿no? Entonces eso, los doctores, cuando uno habla con ellos, dicen, sí, Google está hecho para eso, pero nosotros, pues nosotros sí somos, nosotros estudiamos para hacer esto, ¿no? Nosotros no somos un algoritmo que decide quién sabe cómo, qué resultado va a recibir usted, ¿no? Nosotros somos expertos en la materia. Sin embargo, la gente, en su acercamiento al Internet, empieza a dudar de estas autoridades en los temas, ¿no? O sea, los doctores, por ejemplo, el caso que a mí más me ha llamado la atención en tiempos recientes es el de las vacunas y el autismo. Lo estamos viendo ahora también en México, por ejemplo, el año pasado tuvimos casos de sarampión que no habíamos tenido en mucho tiempo, y los tuvimos porque desde Italia vino alguien que trabajaba en la embajada italiana, estuvo en contacto allá con gente que tenía sarampión y empezó a contagiar gente aquí. Fueron 4 o 5 personas nada más. En México no hemos tenido casos de sarampión desde 1996, endémicos, es decir, que no se hayan generado aquí. ¿Por qué sucedió esto? Porque desde Italia, allá por ejemplo el movimiento 5 Estrellas, que es ahora de los grupos que están en el poder, tiene una campaña antivacunas muy fuerte. Ellos dicen que las vacunas generan autismo, ¿no? En Estados Unidos también, hace un par de años en Disneylandia hubo un gran problema porque un niño no vacunado infectó a muchas otras personas, incluidos niños que no podían ser vacunados por la edad que tenían. Entonces estamos viendo cómo la gente que con acceso a Internet, que empieza a dudar de todo porque ellos creen que la verdad que el Internet se puede encontrar todo, que con ellos leer es suficiente para desmitificar toda esta gran cosa que les han vendido de la autoridad. Entonces estamos llegando justo a un punto en el que, como bien dice Ricardo, pues ya no tenemos estabilizado esto, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades en materia de información? ¿Quiénes son las autoridades en materia de ciencia? Yo creo que ya estamos en un punto en el que la gente duda realmente de cualquiera de estas cosas. Sí, habría que advertir que en efecto Internet es una de las mejores cosas que nos ha pasado, pero también es una de las más peligrosas. Es decir, tiene la virtud y el vicio de cualquier gran revolución. Cuando oigo a mis mayores tan alarmados con Internet, no dejo de pensar que así han de haber estado los que vieron pasar sobre su cabeza a la revolución industrial, ¿no? Un poco lee uno a Dickens o a Solá, son descripciones de cómo esa revolución del vapor y del acero, ¿no? El carbón, hacía avanzar las sociedades. ¿Sabes? La riqueza burguesa que se acumuló en el siglo XIX es extraordinaria, el conocimiento que se desarrolló, pero también las asimetrías, las desigualdades, ¿no? La pobreza urbana, se veía con horror. Y el siglo XIX es un siglo donde ese horror se fue domesticando, donde se limaron las aristas viciosas de la revolución industrial y se potenciaron las más virtuosas. No podría uno imaginarse la educación gratuita, universal y pagada con nuestros impuestos sin verla como un instrumento justamente para domesticar los vicios de la desigualdad provocada por la revolución industrial. O el surgimiento de los sindicatos como un método de negociación entre trabajadores. En fin, yo creo que hoy estamos más o menos en los comienzos del siglo XIX con respecto a esta tecnología. Es decir, Internet es un instrumento que nos permite hoy, por la vía colaborativa, construir a velocidades extraordinarias conocimiento que en otras épocas hubiese llevado décadas. Es un fenómeno tan impresionante como Wikipedia, ¿no? Donde en segundos se van corrigiendo definiciones de manera colaborativa, la mayor parte de las veces anónima, ¿no? Hace que cualquier enciclopedia que hubiese estabilizado por décadas la verdad sobre casi cualquier tema, hoy esté rebasado. Entonces, desde esa perspectiva, vale la pena aplaudir
cómo esta tecnología de la comunicación está revolucionando nuestra vida. Pero tiene razón Esteban, al mismo tiempo, la colaboración horizontal pues obliga a renunciar a las grandes vacas sagradas. O sea, quien vive extrañando en un país como el nuestro a Octavio Paz, morirá extrañándolo. Un fenómeno así no se repetirá nunca más. Ya no habrá esa voz del intelectual que desde el Olimpo de la inteligencia nos dice cómo vivir. Se acabó. Se acabó lo mismo que el gran médico o el gran brujo en la época presecular. Tenemos que aprender a vivir entre iguales, sin vacas sagradas. Bienvenido. Ahora, esto no nos debería condenar a la mentira perpetua, ¿no? O sea, Wikipedia es un ejemplo de cómo se corrige en nuestra época la mentira. El problema, yo tengo la impresión, Esteban, es que no es tanto que se hayan muerto las vacas sagradas o que no tengamos las voces autorizadas, es que quienes consumimos esa información deberíamos tener mejor método para consumirla. Es un problema de consumo, no de emisión del producto noticioso o del producto científico. No estamos preparados para vivir todos y todas en la era de Wikipedia. Esa es la impresión que yo tendría. Completamente de acuerdo. O sea, yo agregaría, o sea, es cierto lo que dices de Wikipedia. De hecho, se ha estudiado y Wikipedia en ciertos años ha demostrado estar mejor hecha que la Enciclopedia Británica, por ejemplo. Se ha comparado, se ha descubierto que la gente en colaboraciones en estos temas funciona mucho mejor que una enciclopedia estandarizada. Pero también, como dices, la horizontalidad, ¿no? O sea, más allá de las vacas sagradas, o sea, de las figuras, en los medios de comunicación es muy impresionante lo que sucede, ¿no? O sea, ahora tienes a los grandes medios que antes eran los que traían la información reporteada, los que te traían la información verificada, ahora los tienes en el mismo plano horizontal que cualquier sitio que tú abras, ¿no? Yo puedo abrir mi página de Facebook ahora y puedo estar al mismo nivel que la BBC o el New York Times, no de calidad obviamente, pero sí de acceso, con que me empiecen a compartir, con que lo que yo haga genere ciertos clics. Entonces, a la hora de la hora puede haber gente viendo más una noticia que genere yo, sea cierta o sea falsa, que uno de los medios tradicionales, ¿no? Entonces, ahí tiene uno a los grandes medios a la par de los medios nuevos, los medios chiquitos, los medios falsos, y como dice Ricardo, todavía no estamos preparados para eso, ¿no? Estamos empezando a ver cómo es. Y en México, no sé qué opinas tú, me parece aún más interesante el fenómeno ahora, con el cambio del periodismo, con la llegada del periodismo digital, que nosotros lo hemos vivido un poco más tarde que los demás, creo yo. Vemos ahora, por ejemplo, Animal Político, que me parece un muy buen ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, que trabaja con distintas plataformas, pero estamos viendo a partir de esta última década realmente periodismo digital y sobre todo periodismo independiente, ¿no? Entonces estamos viendo cómo cambian un poco las cosas y cómo también los medios tradicionales, los grandes periódicos, El Universal, pienso, Reforma, Milenio, por ejemplo, se tienen que adaptar a todas estas cosas, ¿no? Y no solo hablemos de la información, sino también a cómo consume la gente esa información. Déjame responder con una anécdota personal. Hará cosa de un par de años, con un primo mío muy querido, un poco mayor que yo, no mucho, que tiene título tiene licenciatura, y la verdad, pues, si no ha leído, ha visto muchas películas, ¿no? O sea, formado, en fin, es consumidor intensivo de Netflix, y en algún desayuno sacó su teléfono y me dijo: Ricardo, es evidente, las sirenas sí existen. Yo le dije: oye, ¿cómo que sí existen? Sí, mira, aquí está la foto, encontraron unos restos óseos de las sirenas. Oye, ¿y dónde leíste esto? Pues lo leí en Facebook. Y ahí me di cuenta que un abismo se abría entre mi primo y yo. Porque evidentemente mi siguiente pregunta fue: no, pero ¿cuál es la fuente? ¿Facebook? No, a ver, dame lo que tienes, ¿no? No, a ver, Facebook, ustedes y yo sabemos que no es fuente, ¿verdad? Tienen ustedes también una brecha con mi primo, ¿no? O sea, no es fuente, es una plataforma donde ocurren muchas fuentes. Segundo, la fuente nunca la encontramos. El autor de la pieza nunca la encontramos, ¿no? No había manera de corroborar esa pieza. A ver, esas son preguntas que, un poco ejercitados en este asunto del periodismo, uno se hace, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Primera pregunta, ¿no? ¿Es una fuente reconocible? ¿La puedo contrastar? ¿La puedo corroborar? Una de las preguntas fundamentales. Por cierto, esa noticia no le estará hablando a mis más secretas intenciones. A mí me encantaría que hubiera sirenas. Es decir, tengo que enfrentar mis prejuicios, ¿no? En fin, esas preguntas que uno se hace como periodista no están todavía en la cultura cotidiana de los consumidores de medios.
Para mí el problema, honestamente, no es que existan medios buenos y medios malos, no es que compitan los malos y los buenos. Es decir, el problema no me parece que es grave desde el lado de la oferta, aunque es lo más visible, sino desde el lado de la demanda del producto noticioso. Y me temo que así como nos enseñan a sumar y a restar, y nos enseñan a leer a Dickens, y nos enseñan a hablar de Hernán Cortés, creo que muy temprano vamos a necesitar, los seres humanos de esta época, alfabetización digital y sobre todo alfabetización periodística. Porque si no sabemos cruzar la calle virtual, ¿no?, pues nos van a atropellar como nos atropellarían si no sabemos cruzar la calle real. Y ahí hay un trabajo de arranque. Hay un ejemplo a mí que me estoy saltando a conclusiones muy rápido, pero que me parece bien interesante. Cuando uno mira los resultados electorales de la contienda de 16 en Estados Unidos, sorprende ver que si los jóvenes de entre 18 y 25 años hubiesen salido a votar, Hillary Clinton sería presidente de los Estados Unidos y habría ganado 50 de los 52 estados, ¿no? Sin embargo, ganó Donald Trump, que por cierto, aunque tuitea mucho, representa a la generación de mi primo con el que tengo una brecha larga. Es decir, son los no nacidos digitales, o somos los no nacidos digitales, los que no estamos alfabetizados, los que creemos en sirenas, quienes votaron por Donald Trump. Y son los nacidos digitales con mejores habilidades, mejor equipados, quienes saben distinguir entre animal político y un político animal, ¿no? Sí hay ahí un tema ni modo de aprendizaje que hay que tomar. Ahorita hablamos del lado de la oferta, pero creo que el lado de la demanda merece toda la atención. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, eso que dices de Facebook es sobre todo, bueno, el día de la elección me tocó también como anécdota personal ver muchísimas cosas, por ejemplo, que publicaban encuestas cada hora, ¿no? Que nos estaban diciendo como, no, espérense todos a votar a las 3 de la tarde porque a las 2 de la tarde el INE va a publicar el verdadero resultado de la elección, entonces ya todo el mundo va a saber por quién votar en ese entonces, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O días anteriores también de la elección con información supuesta de candidatos o demás, ¿no? O sea, claro que lo estamos viendo ahí. Y lo estamos viendo, como dice Ricardo muy bien, por falta de alfabetización digital, ¿no? Aquí en México, si algo no nos enseñan de pequeños es como a acercarnos a los medios. Digo, también en mi opinión ahí creo que disiento un poquito de Ricardo, es que los medios tampoco nos ayudan mucho a acercarnos, ¿no? O sea, si yo veo la primera plana de un periódico, voy a ver siglas por todos lados. Voy a decir, EPN va a SCT hablar con no sé quién, ¿no? Y entonces si yo no sé quién es, con AMLO, ok. Entonces si yo no sé quién es EPN, si yo no sé qué es la SST, si yo no sé quién es AMLO, digo, está difícil no saber quién es AMLO, obviamente, pero si yo no sé alguna de esas tres, pues ya no tengo interés en la nota, ¿no? Y así son en la mayoría de los periódicos, en las portadas, son la declaración de un político, la visita de un político a otro lado, cosas que realmente en la vida diaria luego a muchas personas no les dicen nada, ¿no? Entonces creo que esa relación estamos viendo cómo está fracturada ahorita y cómo se empiezan a alejar los consumidores de esos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Se empiezan a alejar de esas notas políticas y empiezan a buscar noticias en otros lados, pero como bien dice Ricardo, la fuente comienza a ser Facebook, ¿no? Aquí en México más o menos como entre 60 y 70 millones de personas tenemos acceso a internet, es decir, más o menos la mitad de la población, y de esa mitad, como el 90% tiene acceso a Facebook. Facebook dice que incluso son más, que es como 95, 96%. Entonces quiere decir que casi todos los mexicanos con acceso a internet entran a internet a través de Facebook, ¿no? Y ahí, como les decía, podemos ver todo tipo de información y de desinformación, porque eso, justo como consumidores, nos llega curada. Es decir, yo ya no voy y abro el periódico, yo ya no voy y prendo la tele, yo entro a Facebook y entonces está lo que subió mi amigo, lo que subió mi papá, lo que subió mi tío, lo que subió mi hermano, ¿no? Y entonces pues eso ya tiene cierta carga detrás, porque los seres humanos no somos neutrales, o sea, todos compartimos las cosas que nos interesan, ¿no? No lo que no nos interesa, compartimos lo que va acorde a lo que pensamos, por ejemplo, ¿no? O sea, compartimos las notas que van a favor del candidato que queremos, en contra del candidato que no queremos, a favor de la política que queremos, en contra de la que no queremos, ¿no? Entonces, eso empieza a cambiar también la manera en la que nos relacionamos con las noticias. Entonces, creo que eso que dice Ricardo es muy interesante como consumidores.
cómo acercarnos y qué hacer, ¿no? En otros países ya están viendo ejemplos, hay ejemplos muy extremos como en Asia, en Malasia, en Singapur, están prohibiendo las noticias falsas, pero ¿qué es una noticia falsa, no? ¿Cómo sé yo qué es lo que voy a prohibir? ¿Es algo que hable mal de alguien? ¿Es algo que hable bien de otra persona? Porque, ¿qué es la verdad a fin de cuentas, no? En otros lugares, por ejemplo, en los países nórdicos, en Italia, que es un ejemplo que me gusta mucho, se están acercando a los niños a través de las clases, es decir, les están enseñando a revisar fuentes, les están enseñando a revisar qué es una noticia, qué es un medio de comunicación. Entonces, creo que por ahí se está empezando a entender un poquito esta nueva relación entre medios y noticias, pero pues obviamente nos falta muchísimo por aprender, ¿no? La información falsa mata, es asesina, reduce posibilidades de sobrevivencia. O sea, piensen ustedes en la era cavernícola, pues no saber por dónde venía el mamut podía ser un problema muy serio. O no sabía dónde uno podía tener agua potable y dónde no. Hombre, es una cosa complicada. A ver, los seres humanos hemos sobrevivido porque aprendimos a curar la información, ¿no? O sea, aprendimos a discernir entre información verdadera y falsa, y eso nos convirtió en seres de ciencia, o dicho más fuerte, ¿no? De ciencia interactuando con el ser. Somos animales de conciencia. La información es la que nos entrega conciencia. Y lo digo más fuerte, la información es la que nos vuelve seres humanos, ¿no? Aristóteles definía al ser humano como el son logon econ, ese animal que posee conciencia. Si nos arrebatan la partícula elemental de la información, perdemos conciencia y dejamos de ser seres humanos. A ver, de ese tamaño es el tema que estamos hoy abordando. Ahora, en efecto, estamos en una época donde curar la información está nuevamente, porque ya lo hemos enfrentado como especie en otras épocas, siendo difícil. Y curar el sentido más riguroso del término etimológico, es decir, discriminar entre información enferma e información sana. Eso es curar. O sea, el curador de arte lo que discrimina es entre un Rivera falso y Rivera genuino, ¿no? Pero resulta que en los términos de las noticias se corrió o se esparció la especie que dice que ahora todos somos curadores de noticias. Es decir, basta con que mi tío, mi abuelito, decía Esteban, me mande una nota para que yo la asuma como bien curada, ¿no? Si mi abuelo dice que es mala idea que se construya el aeropuerto donde se pensaba construir, lo tomo por bueno. Pero mi abuelo, ¿qué sabe de aeropuertos? Si era pescador, ¿no? Sí, pero sí hay un problema, porque en el momento que yo asumo que me ahorro al curador por la vía de la relación familiar, del nepotismo informativo, puedo enfrentarme con el mamut o tomar agua que no sea potable. Ahora, lo que llama la atención es que frente a ciertos temas seguimos dispuestos a pagarle a los curadores, ¿no? Es decir, si me enfermo del corazón, no voy a consultar a mi abuelo el pescador, estoy dispuesto a pagarle a un cirujano, ¿no? Para que me opere, o a un cardiólogo serio, ¿no? Si voy a construir un edificio de este tipo, pues no le pido a mi primo el carpintero que me haga el plano. Es decir, sí estamos dispuestos a pagar por la curaduría en otros temas. La pregunta que tendríamos que hacernos de fondo es ¿qué hemos hecho mal los periodistas? Que no hemos logrado convencerlos de que es mejor mi curaduría que la del primo y la del tío. Es decir, ¿qué he hecho yo mal que suponen que es exactamente lo mismo? Y aquí te entiendo bien cuando adviertes, hay un problema serio, porque quizá la calidad de nuestra curaduría no ha sido muy buena. Quizá la manera como hemos ofrecido o vendido las virtudes de esa curaduría, o quizá porque tenemos que cobrar de otra manera distinta a como cobrábamos. Pero ahí hay una crisis, porque si la gente no está dispuesta a pagar para que alguien especializado en ciertos temas cure la información, se va a topar con agua envenenada, y eso es atentar contra más de un elemento constitutivo de la esencia humana.
No, de acuerdo, ahorita te lo devuelvo con otra pregunta, pero antes de eso, o sea, justo hablando de las curadurías, es interesante, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en nuestros seres queridos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en nuestras creencias más que en las creencias de los científicos o de los médicos o los expertos, ¿no? Ahorita, justo antes de entrar, alguien en mi Twitter estaba preguntando que cómo se curaba un piquete de avispa. Nos estaba preguntando a nosotros, las personas que estábamos ahí, que pues no tenemos ni la más mínima idea, ¿no? Pero yo creo que más que preguntarnos qué hicimos mal, yo creo que lo que hay que preguntarnos es qué podemos hacer bien ahora, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas ahora lo que tenemos que hacer como medios de comunicación es competir contra todas estas otras fuentes, ¿no? Retomar la atención de todas estas personas que están diciendo, bueno, a ustedes yo ya no les creo, les voy a creer estos. ¿Cómo recuperar esa confianza, no? ¿Cómo competir contra alguien que también te está dando una noticia, por ejemplo, muy escandalosa, ¿no? Eso también se ha estudiado mucho, lo estudió Facebook durante la elección de 2016 en Estados Unidos, que es las cosas que más reacciones generaban, ya fuera enojo o tristeza, pues eran las cosas más violentas, ¿no? O sea, las noticias que más tracción generaban en Facebook eran alrededor de Donald Trump, que generaban sentimientos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, la noticia más leída en todo Facebook durante esa época, la campaña de Estados Unidos, fue que el Papa apoyaba a Donald Trump y que el Papa hubiera votado por él si fuera estadounidense, noticia que era falsa, ¿no? En cuanto a Hillary Clinton se refiere, las noticias más leídas sobre ella eran noticias negativas, que si estaba enferma, que si estaba cansada, que si no iba a poder con la presidencia una vez que llegara, ¿no? Aquí en México también lo vimos durante la elección, realmente las noticias que más circularon fueron pues las noticias más escandalosas, las alrededor de Ricardo Anaya, por ejemplo, de este supuesto fraude millonario que hizo con una nave industrial, con López Obrador también lo que más circuló sobre todo eran como sus características negativas, digamos, todas estas columnas de opinión, en general noticias que resaltaban como las peores partes de López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cómo competir nosotros como medios de comunicación contra alguien que sabe que generar esos sentimientos en las personas es lo que vende, ¿no? Cuando nosotros quizás lo que hacemos tal vez es mucho más aburrido, ¿no? O sea, nosotros no estamos en este negocio para generar ese tipo de sentimientos, para hacer que la gente se enoje todo el tiempo, sino para que esté informada, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarlos a esto cuando tenemos una desventaja de inicio? Voy a regresar a la metáfora del archipiélago que ponías hace un momento, ¿no? La plaza pública, digamos, en esta época contemporánea nuestra, la plaza como la conocemos, es el lugar donde la gente se reunía los fines de semana o en el mercado de los jueves, o donde se vendía el periódico, digamos, era una suerte de Pangea, ¿no? De un espacio donde unos y otros llevaban sus productos, unos y otros llevaban sus noticias. Si algo ha caracterizado al fin de esa forma de modernidad, o si algo ha caracterizado a lo que le siguió, esto que llamamos ahora posmodernidad, que está ligado íntimamente a la posverdad, es que ahora lo que tenemos es un archipiélago, ¿no? Es decir, donde nos hemos colocado a partir de especialidades, a partir de regiones, a partir de religiones, en situaciones distantes y que por lo tanto no se confrontan entre sí. Y los medios de comunicación no hemos logrado construir puentes entre los distintos islotes. Déjenme presentarles esos islotes como lo que ahora se conoce como cámaras de eco, ¿no? Que no dialogan entre sí. El método científico o el periodismo, cuando surgió, lo que hacía era poner a dialogar verdades distintas y estabilizar la verdad a partir de contrastes. Pero si en ese archipiélago cada isla se encierra en sí misma y no es capaz de dialogar con la de junto, no es capaz de contrastar. Había una amiga sorprendida que me decía en la época de la elección de Estados Unidos, viviendo ahí en Washington, es que no conozco un solo elector de Donald Trump. Pero es que es cierto, hubo gente en este país que no conocía a un solo elector que no fuera a votar por López Obrador o por Anaya o por mí de la otra historia, pero ciertamente uno se empieza a encerrar en el lugar cómodo donde no hay contraste. Y ahí los medios tienen una decisión que tomar.
No van a regresar a la Pangea, no hay manera de volver a construir la Plaza Única, no hay manera de regresar a Jacobo Zabludowski para que nos hable a todos y nos tire a todos la neta a las 10 de la noche, ¿no? En este escenario de archipiélago, los medios tendríamos que construir los puentes que permitan contrastar la información. Esa éticamente es nuestra tarea, es contrastar las fuentes, es contrastar las versiones, es agregar valor a la noticia a partir del análisis. ¿Qué es el análisis? Ligar ideas que no están ligadas naturalmente. El problema, y Esteban lo dice muy bien, es que mientras tendríamos que estar haciendo eso, para poder cobrar por nuestro trabajo necesitamos mucha audiencia, y construir puentes no genera audiencia. Lo que genera audiencia es polarizar y luego hablarle a tu propia grey, a tu propio séquito, es decir, jugarle de nuevo al sacerdote, al brujo, que le hablaba a su propia grupo. Y ese sí es un drama de nuestra época, es un drama de la posmodernidad, es un drama de la posverdad. ¿Cómo hacer periodismo en una época de archipiélagos sin puentes, ¿no? Sí, o sea, y no solo Estados Unidos, que es donde estamos viendo los ejemplos más claros, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay realmente un divorcio entre los medios de comunicación y el gobierno y la población también, ¿no? O sea, porque eso que decía Ricardo hace unos minutos es bien interesante. Él dice que es la generación pretecnológica la que ahora cae en estas cosas, pero también es la generación mucho más joven, la generación que dice, a ver, no, es que todo esto que nos han dicho es falso, ¿no? O sea, que el hombre aterrizó en la luna, por ejemplo, Iker Casillas el otro día decía en su Twitter, el portero, que fue portero de Real Madrid, ahora portero del Porto, decía, a ver, estoy en una cena y estoy con mis amigos y casi todos estamos de acuerdo en que el hombre nunca aterrizó en la luna, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y entonces abría la discusión en su Twitter para que todas las personas opinaran y le dijeran, no, tienes toda la razón, no, estás mal, ¿no? Y entonces uno veía cómo avanzaba la discusión y realmente todo acababa, pues obviamente, degenerando en insultos como muchas veces sucede en redes sociales y en internet, ¿no? Pero entonces, este divorcio entre los medios de comunicación y el gobierno y la población es muy interesante, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la cobertura de la CNN, que es de los medios que Donald Trump más detesta en Estados Unidos, Jim Acosta, que es el reportero que cubre la Casa Blanca, ahora ha estado yendo a distintos eventos de Donald Trump alrededor del país. Entonces, si ustedes no saben, Donald Trump lo que hace en esos eventos, a mí me tocó ir a algunos, es separar a la prensa en una especie de jaula, alejado del público, entonces están todos ahí como una especie de jaula, cubriendo, no los deja acercarse, no los deja entrevistar a nadie, y entonces pues ahí pasa la gente obviamente, y la gente les grita de cosas a los periodistas, ¿no? Les dice, es que ustedes están desinformando, ustedes no quieren que el país avance, ustedes no quieren apoyar a nuestro presidente, ¿no? Entonces también es muy difícil competir contra eso cuando ves que no solo es una generación vieja, sino es una generación joven que está diciendo que todo el tiempo les han mentido, ¿no? Aquí en México también lo comenzamos a ver, se los decía, en tiempos electorales estuvimos viendo también mucho este divorcio de la gente con los medios de comunicación, ¿no? Y no solo con ellos, sino por ejemplo también con las casas encuestadoras, algo que me llamaba muchísimo la atención durante las elecciones, que la gente no confiaba en lo que decían las encuestas, ¿no? O que López Obrador iba muy arriba, o que si los indecisos, o que si el margen de error, o que si los no encuestados, ¿no? Entonces, esta cosa que también les comentaba yo hace un rato de no creer en la, digamos, como en los expertos, en la sabiduría establecida, pues es algo que es, como bien dice Ricardo, muy difícil de recuperar en esta época, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos acercar nosotros a las personas? ¿Cómo les podemos recuperar toda esa credibilidad que ahora estamos perdiendo y que estamos perdiendo, diría yo, a pasos agigantados, ¿no? Ahora sobre todo, como vemos muchas veces, o bueno, la gente tiende a ver primero las cosas con un prisma político antes que con un prisma analítico, es muy difícil poder llegar a las personas como medio de comunicación y tratar de decirles cosas que están verificadas, porque te van a decir, si no les gusta, que obviamente está mal hecho lo que hiciste o que no es cierto, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta que hasta ahorita no le hemos logrado encontrar la respuesta. Y sin embargo hay evidencia también en México evidencia tangible sobre la reputación de los medios. A ver, la factura, el método con el que se hacen las noticias, sí merece aplauso en este país, ¿eh? A ver, menciono Casa Blanca,
Y de repente todo el mundo piensa, no solamente en la gran descubierta de esta propiedad de la señora Gaviota y el señor Copete, ¿no? No, a ver. No, es el método que siguió el equipo de investigación de Aristegui Noticias lo que destaca. Y todo el tiempo el tema es el equipo de Aristegui Noticias, ¿no? Daniel Izárraga, ¿no? Rafael Cabrera, en fin. Si uno habla del caso Walmart, ¿no? Si uno habla de las investigaciones alrededor de Javier Duarte, si uno incluso habla sobre el tema Tlatlaya, si uno habla del caso Apatzingán de Laura Castellanos. A ver, ciertamente México hoy está viviendo una de sus mejores etapas en lo que toca a rigor periodístico. Y la verdad, no hay manera de explicarse la ira ciudadana que hoy está llevando al país a cambiar, no sé si para bien o para mal, pero a cambiar, sin ese trabajo periodístico. Entonces, a ver, digamos que no me atrevería a comparar con Estados Unidos, pero en jaula no estamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no son los grandes nombres de los periodistas los que importan, sino el método que siguieron. Y sí creo que hay una población que aprecia ese método y que ese método es el que nos va a salvar. Y ese método es, en la era digital, en la era de Internet, hacer más y no menos periodismo, más método y no menos método, más corroboración y no menos, ¿no? Más confrontación de fuentes, más investigación, está pagando. Y sí me parece que es lo que terminará salvándonos a todas y a todos. Ahora, que estamos compitiendo contra noticias de este orden, sí, competimos por audiencias. Pero también competimos contra la pornografía. Y también competimos contra los productos milagro. Y también competimos contra otras formas de cargar audiencia. Quizá el error es estarnos comparando con estas otras formas de cargar audiencia. A ver, no hay medio que se precie de tener alta audiencia que no tenga abajo alguna foto pornográfica y un producto milagro. Pero yo creo que ahí estamos cometiendo un error. O sea, sí tenemos que distinguir dónde hay método periodístico y dónde el producto es otra cosa. Que cohabitan en la red no nos vuelven lo mismo. Como no nos volvían lo mismo tener el aviso oportuno y la primera plana del Universal, ¿no? Es decir, en realidad hace tiempo que convivimos. Yo creo que no nos debería asustar tanto, pues, esa convivencia. De acuerdo, pero hasta cierto punto yo soy un poco menos optimista que Ricardo, porque ese aviso oportuno servía para financiar muchísimas cosas, ¿no? O sea, la gran cantidad del periodismo universal, de los ingresos, antes venía de que la gente se anunciaba en el periódico, ¿no? Lo que quería vender, lo que quería comprar. Ahora no, ahora uno se puede anunciar gratis en Internet. Y entonces, pues el aviso oportuno, digo, en muchos lugares donde todavía el Internet no es primordial, claro que sigue funcionando, pero es cada vez menor, ¿no? Y en México, a diferencia de Estados Unidos, también es cierto, no tenemos también una cultura, ya lo hemos platicado ahorita, una cultura mediática, ¿no? O sea, en Estados Unidos el New York Times, el Washington Post, sobre todo el New York Times, ya se está empezando a financiar, por ejemplo, por suscripciones digitales. Ya no solo por las empresas, sino por gente que está dispuesta a pagar por periodismo de calidad en línea, para hacer un buen trabajo. Aquí en México, ¿qué sucede? Aquí en México tenemos muchos problemas con el financiamiento del periodismo, ¿no? Los medios tradicionales, los periódicos sobre todo, pues reciben realmente la mayor parte de su ingreso ahora de la publicidad oficial. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto lo vieron muy bien ese informe de creo que es Fundar, que habla sobre el dinero que se recibe en los medios de comunicación. Pues es escandaloso la cantidad de dinero que se recibe en términos de propaganda, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando desaparece ese dinero? Pues entonces los medios de comunicación se quedan sin ingresos, ¿no? Ahora que ya está saliendo la administración de Enrique Peña Nieto, que va a empezar la administración de Andrés Manuel López Obrador, una de las cosas que más ha dicho el nuevo gobierno es que reducirá muchísimo la cantidad de dinero que otorga en términos de contratos oficiales a los medios de comunicación, ¿no? ¿Y cómo están reaccionando los medios de comunicación ante esto? Pues están despidiendo un montón de gente, ¿no? En lugar de buscar otras fuentes de financiamiento, de empezar a pensar cómo van a sobrevivir durante el próximo sexenio,
pues lo que estamos viendo ya son cierres de secciones, cierres incluso de algunos medios de comunicación que están empezando a hablar de cierres, ¿no? Entonces realmente también nos agarra esto en un momento muy interesante en cuanto a que en México no tenemos esta cultura del periodismo financiado por el público. Ahora, en México nunca tuvimos periodismo financiado por el público. En Estados Unidos tampoco. Por cierto, una diferencia importante la ofrecen Japón y Alemania. Hay una anécdota que a mí me divierte mucho de un hombre que estuvo en Auschwitz y por allá a los años 90 se le encontraba en París leyendo el periódico El Fígaro. Me tocó preguntarle qué hace usted leyendo el periódico de la derecha después de lo que le pasó. Y la respuesta fue impecable. El tipo me dice, pues es que por no leerlo a tiempo, miren lo que me sucedió. A ver, si la noticia falsa y las burbujas hacen daño, ¿eh? Esta anécdota me ayudaría a explicar por qué en Francia hay una tradición por la suscripción de periódico. Pero todavía me llevaría a explicar mejor por qué el periodismo alemán y el periodismo japonés se financia por suscripciones. Es decir, ahí donde hubo burbujas de eco, información falsa, propaganda, manipulación, oye, esas poblaciones incluso 2, 3 generaciones después están curadas de espanto. En cambio, el modelo estadounidense, el modelo inglés, el modelo mexicano, el modelo asiático, la mayoría de financiamiento, es vía publicidad. Y perdón, pero el periodismo que está en crisis es el que se financia o financiaba por la vía de la publicidad. ¿Y por qué está en crisis? Porque 2 compañías se llevaron el 70% del pastel publicitario. A ver, Google tiene en su bolsillo en el mundo entre el 40 y el 60% del pastel publicitario que antes nos daba de comer, Esteban. Porque son unos genios. Porque en lugar de anunciar en una plana completa un coche, a partir de la gestión de los datos, del Big Data de sus usuarios, saben exactamente cómo dar tiros de precisión para anunciarte un coche, cosa que ustedes saben. Hoy compran un boleto para ir a Cabo San Lucas y mañana les aparece un mensaje de una renta de carro en Cabo San Lucas. Bueno, esa publicidad es un tiro de precisión extraordinario y es mucho mejor que la plana completa del Universal rentando coches en Cabo San Lucas. Ahora, pues qué mal que Google nos quitó el pastel publicitario, pero nos obliga a encontrar otra manera de financiarnos. Cabe que sean las suscripciones. Hay algunos medios en México que se financian por suscripciones, creo que solamente Proceso tiene pero no mucho más. Hay otra solución, el dinero del contribuyente, ¿no? Dinero directo de sus bolsillos al de los dueños de los medios, pero justamente eso es publicidad oficial y eso daña la línea editorial. Y la otra es encontrar mecanismos a partir de los métodos que ya encontró Google y Facebook. O sea, en realidad creo que es inevitable que ese modelo de negocio es el que tendríamos que estar mirando. Ahora, el problema es que se nos adelantaron. Son ellos los que a través de sus logaritmos están determinando justamente qué publicidad es la que más se vende y en cuánto se vende. Y la verdad es que, como han detectado en Europa, sí hay una cierta monopolio de ese mercado. Pero me parece que es ahí donde tendríamos que entrar. No quisiera llevarlos ya al terreno hiperespecializado, los modelos de negocios de los medios digitales, pero ciertamente cualquier cosa que nos quiera llevar atrás es inviable. O sea, Google está ahí, Facebook está ahí, se quedaron con el pastel publicitario, el dinero gubernamental no es el más sano, no tenemos una cultura de suscripción, pues tenemos que entrarle a otros modelos ya probados que permitan darnos de comer. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que no tengo nada más que añadir a lo que dijiste, salvo una anécdota justo ahorita que decías de los brotes a Cabo San Lucas. Yo estaba leyendo una novela esta semana, una novela de vaqueros. Y entonces el personaje principal se compraba unas botas vaqueras, marca, no me acuerdo qué marca. La googleé y llevo toda la semana con anuncios de botas vaqueras en mi correo, en mi Facebook, en mi Twitter y en todo lugar que se permita.
Están bonitas las botas, eso sí. Pero bueno, creo que no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Ricardo. No sé qué más podemos platicar. No, a ver, yo simplemente cerraría con una reflexión propia de este espacio donde estamos, ¿no? Hace unos años, poquito después de que se inauguró la Rosario Castellanos, se decía que el libro era un producto muerto, que ya nadie iba a comprar libros. A ver, yo incluso tengo que confesar, dejé de hacer libreros. Ahora tengo un mundo de libros en las mesas porque me faltan libreros. Sí, la verdad sí nos creímos que el formato libro iba a desaparecer porque no paraba de crecer la versión del libro digital, del ebook. Y pronto mágicamente se estabilizó. No se han dejado de vender ebooks, ¿no? Se sigue creciendo esa industria, además está creciendo bien, pero cohabita con el formato libro. Y solo hay una explicación para ello. Que este formato es igual de user friendly, si no es que más user friendly, más amigable a la lectura que el ebook. Necesitamos encontrar un periodismo que sea user friendly, es decir, amigable. Y lo digo en todos los sentidos. Amigable por cómo comunica, como diría Esteban, sin acrónimos, por favor. Amigable porque utiliza la pléyade de tecnologías a la disposición, ¿no? Porque utiliza infografías, porque utiliza fotogalerías, porque tiene hipertexto. Amigable para los distintos formatos. Hombre, formato metro, el tabloide sigue siendo mejor, ¿eh? A ver, ¿quién quiere subir un iPad carísima al metro? ¿No? Formato tabloide, el gráfico funciona de maravilla, con eros y tanatos en la portada incluido, ¿no? Hombre, porque el formato en casa es otro, porque el formato en playa es otro. Es decir, tenemos que pensar seriamente en el nuevo usuario, en la usuaria. Y en ese sentido, sí hay que advertir que hay quien ha estado trabajando mejor esos formatos. Yo quiero aprovechar aquí para celebrar que la coautora del libro está con nosotros. Muchas gracias. Nacida Digital, pues, ¿no? Que tendría mucho que decir sobre la siguiente plática que va a organizar el Fondo de Cultura, ¿no? Sobre esas herramientas que hay que pensar para rescatar nuestro oficio, sin digamos, dejando ya de esa queja permanente de cómo era el mundo del pasado, ¿no? Ahí está un desafío y estoy convencido que así como se estabilizó la venta del libro, vamos a encontrar los periodistas de pronto una estabilidad con respecto a la verdad, a nuestro rol en la historia, a nuestro rol con la verdad, porque somos indispensables. Y con eso cierro, ¿no? Gozamos de cabal salud. No cobramos bien, no podemos pagar la cuenta, no tenemos para pagar la renta. Explíquenme por qué cada vez hay más periodistas. Expliquen por qué las escuelas de periodismo están cada vez contratando, inscribiendo a más gente. Algo raro ahí, porque somos indispensables, porque en la época del archipiélago sin puentes, de la posverdad, de la posmodernidad, somos parte de la sobrevivencia del grupo social al que pertenecemos y también de la democracia, habría que decir. La democracia es el gobierno mediante el diálogo. No hay diálogo sin un ejercicio periodístico serio, responsable. Y en ese sentido, pues sí, estamos pasándola difícil, pero soy bastante optimista, tienes razón. Y si no, déjame cerrar con una frase que me encanta de Santa Teresa de Ávila, que un día le preguntaron por qué creaba tantos conventos y órdenes religiosas. Y la mujer respondió, pues lo hago por Dios, porque Dios me indica hacerlo. Y entonces alguien ya con un poco de ácido le dijo, oiga, ¿y si Dios no existe? Ay, mire, si Dios no existe, él se la perdió. Yo complemento nada más del lado del usuario, del lado del consumidor, que no les quiero dejar tarea, obviamente no estamos aquí para eso, pero sí es mucho más difícil ahora ser consumidor de noticias, ¿no? Ser lector y ser también ciudadano, obviamente es mucho más difícil con toda la información que circula, con todas las cosas que suceden. Entonces, de nuestro lado, pues obviamente hay que hacer todo lo que acaba de decir Ricardo. Pero del otro lado también hay que ponerle más esfuerzo. Yo sé que es muy difícil, la OCDE dice que somos el país que más horas en la oficina pasamos de todos los que están contemplados ahí, pero por mucho.
y no necesariamente somos el más productivo. Y yo sé que al final del día, después de estar 10, 12 horas en una oficina, lo que uno menos quiere es ir a la casa y ver qué es lo que dijo fulanito ahora, qué es lo que pasó en otro lado, qué es lo que está pasando acá, ¿no? No nos interesa, nos queremos desconectar. Pero justo por eso mismo creo que es más importante que nunca estar enterados de lo que sucede, ¿no? Estar viendo qué es lo que ocurre en nuestro mundo, no solo en el mundo cercano, sino en el mundo más amplio, ¿no? Y claro que va a haber medios de comunicación falsos, claro que va a haber personas que van a querer que no entendamos este tipo de cosas, que van a tratar de decir que todo son noticias falsas, que lo que nos están diciendo los medios de comunicación es falso, pero creo que como ciudadanos y como consumidores de noticias, como personas, pues tenemos que acercarnos más a todas estas cosas de la realidad, por más fea que sea, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues vivimos en ella. Entonces, creo que yo con eso cierro y pues agradezco obviamente mucho a Ricardo por este diálogo. Honradísimo de compartir mesa contigo, Esteban. Muchas gracias. Micrófono no sirve ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora que están aquí nuestros? ¿No? ¿Seguros? Sí, el primero. Bueno, yo quisiera comentar que sí me ocurrió. Hace varios meses, antes de las elecciones, me llegó un mensaje al teléfono. Decía que David Korenfeld, que es muy allegado al equipo de Peña Nieto, se había unido al equipo de López Obrador. Afortunadamente no tenía yo medios para publicarla, pero la compartí. Y yo creo que eso antes, hace muchos años, cuando salía Jacobo Zabludovsky en 24 horas, casi llegaba uno de noche a su casa, con una noche clara, sin nubes, veía a Jacobo Zabludovsky decir, está lloviendo, se asomaba uno a la ventana y estaba lloviendo, porque era mucha la precisión que utilizaba. Hoy en Foro TV vemos las noticias y dudamos de lo que dicen por alguna imprecisión que pueden tener. Mi pregunta es en el sentido de, bueno, ya de hecho se ha contestado, pero sí quería hacer el comentario, ¿qué hacer para cubrirse en contra de las fake news? Muchas veces también por estar viendo tantas y tantas noticias, tantos encabezados, que no tenemos tiempo, no nos damos tiempo para contrastarlos. Yo he dado por cierta muchas noticias y de repente, por casualidad, veo otra información que la contrasta y que me dice, no es cierto, no era cierto lo que habías visto en un principio. Esa es una pregunta. La segunda pregunta, ¿qué es lo que está buscando Donald Trump? Ya vimos que en las elecciones capitalizó el enojo de la gente que no estaba de acuerdo con la manera de gobernar de Obama, pero ¿qué es lo que busca un bruto diciendo barbaridades? No creo que nada más sea un bruto diciendo barbaridades, está buscando algo, es una estrategia. ¿Qué es lo que busca? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo lo que diría es dudar, dudar y dudar, ¿no? Siempre, yo sé que es muy pesado, pero no tomar ni siquiera la información que venga justo de un medio tradicional, de un medio de los que estamos acostumbrados, tomarla por cierta, ¿no? Contrastarla justo con otras fuentes, buscar en otros lugares y sobre todo, o sea, entrar también a la nota misma, obviamente, lo que dice usted de los encabezados es muy interesante, ¿no? Porque luego muchas veces los encabezados no corresponden a la información, o ya que uno entra al cuerpo de la noticia se da cuenta que no está sustentada, que la fuente es
Incluso pues hay noticias que son como de chiste, ¿no? Por ejemplo, gente que cita el Deforma, que es este medio de sátira aquí en México, que luego la gente se lo toma como cierto. Entonces, pues meterse más en eso, ¿no? Dudar, y sobre todo con las noticias que lleguen por mensaje, por redes sociales, ¿no? En WhatsApp, sobre todo, que es algo que no se puede controlar, hemos visto muchísima cantidad. En la elección vimos muchísimas cosas relacionadas con noticias falsas, e incluso fuera de la elección. Yo me acuerdo esto es una anécdota muy rápida, hace unos meses que fui a un canal de televisión, a una entrevista, y me dijeron, oigan, perdón que no haya mucha gente aquí para recibirlo. Yo le digo, no, pues ni me había dado cuenta. Me dice, no, es que todos leímos ahí una cadena de WhatsApp que decía que iba a temblar hoy a las 6 de la tarde. Entonces nosotros muchos decidieron no venir a trabajar por miedo a que nos agarrara el temblor aquí, ¿no? Y esto era en un medio de comunicación. Y respecto a la segunda pregunta, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Pues en mi opinión, de lo que he visto, lo que he cubierto, pues, lo que quiere es atención, lo que quiere es que se hable de él, ¿no? Todo el tiempo que le estén poniendo atención, que la noticia sea sobre él. Por ejemplo, estaba leyendo ayer un tuit de él. En California ahorita hay un montón de incendios, se está quemando los bosques a un nivel impresionante, y entonces Donald Trump ayer tuiteó algo que no tenía absolutamente nada que ver con los incendios de California, pero mencionándolos para que la gente, los medios retomaran el hecho de que él estaba hablando de eso, ¿no? O sea, él quiere ser el foco único de todo esto, y pues lo va a hacer cueste lo que cueste, ¿no? Colgándose otras cosas, diciendo cosas cada vez más bárbaras, con el simple hecho de que la gente lo esté escuchando. ¿Habría otra? Sí. Si quieren, ahorita reacciono yo en la parte que vea, pero... Hola, solo para agregar, tuve la oportunidad de platicar con unos chicos de Wikipolítica, de esta asociación que va creciendo con el equipo de Kumamoto, pero les hicimos una pregunta que era cómo se enfrentan a las fake news, ¿no? O sea, cómo su discurso o cómo su campaña gana seguidores, teniendo otras cosas como, por ejemplo, los productos milagros, la pornografía, o sea, muchas cosas en las que la gente puede llevar su atención. Y nos decían algo interesante, decían, porque ganamos el discurso, porque nuestras palabras tienen veracidad, o sea, que apelaban a algo que no se necesitaba comprobar, porque en esta era digital lo que menos tenemos o lo que menos pensamos que tenemos es tiempo, ¿no? Para poder verificar si es cierto, si no, un trabajo que, por ejemplo, verificado en MX o el Sabueso en Animal Político, se toman el tiempo y nos lo dan ya digerido, ¿no? O sea, con infografías bonitas, algo que nosotros podamos ya tomar. Pero se me hacía interesante esta diferencia entre la verdad y la veracidad. O sea, apelar a algo que no toma tiempo verificar, sino que se sabe. Como apelar a pues sí, este sentir colectivo. Porque muchas de las fake news apelan a sentimientos del pensamiento colectivo, pero de esta índole negativos, ¿no? Dedicados a polarizar, a diferenciar, a atacar al otro, pero también se podría apelar al sentimiento de compartir que también tenemos todos, ¿no? O sea, como no solamente dedicarnos a polarizar, sino la veracidad del discurso, también no como algo que puedas verificar con un método científico, sino con un sentir. Nada más dejar como esta discusión. Nada más una pregunta breve. Mencionaron el cambio en el modelo de financiamiento aquí en México en los medios. En Estados Unidos se habla mucho de que con el cambio de financiamiento de que hay menos financiamiento a los medios, algo que se está perdiendo es reporteros locales, de congresos locales y de sistema judicial local. ¿Hay algo equivalente aquí en México que antes se cubría muy bien y que con el cambio tienen miedo de que ya no cubra los medios tan bien como antes? A ver, déjeme reaccionar a algunos de los comentarios. Comienzo con el último. ¿Quieres añadir una pregunta? Pues yo una vez si quieres. Sí, cerramos. Bueno, entonces sí, hago mi pregunta. Una cosa que yo he notado mucho, especialmente yo, siendo de la generación más joven, que se crió con el internet y todo eso, pues es que ya no estamos yendo mucho a los medios oficiales, ya no nos importa esto mucho, y he visto este comienzo de esta idea de un periodista independiente, de periodistas que
no están ligados a ninguna agencia, a ningún periódico, y que, por ejemplo, se comunican por Twitter, tienen sus seguidores específicos, y eso se ve mucho, por ejemplo, en las protestas, gente que va y graba en vivo y va intencionalmente allí para grabar y tratar de dar esta voz periodística a eventos que están ocurriendo. Entonces, eso, ustedes ya de los medios más oficiales, ¿ven esto como algo positivo, negativo? Y quizás verían un futuro en que no se usen tanto los medios tradicionales, pero que consumamos nuestras noticias más de periodistas independientes que cada persona siga. A ver, voy a intentar responder algunas, o Esteban hará lo mismo. A ver, yo el temor que observo en México con respecto al fin del periodismo local es que ha sido el más vulnerable no solo a la reducción de la publicidad, sino al financiamiento del crimen organizado. O sea, financiamiento para lastimarlos, para dañarlos, para asesinarlos y también financiamiento para comprarlos. Entonces, sí es una muy mala fortuna, dos astros que se juntaron en el tiempo. Y lo que ocurre con el periodismo local, que es exagerado poner una hipótesis para todo el territorio, pero es que está siendo territorio virgen para el silencio. Si tú quieres saber qué está pasando en Tamaulipas, el silencio, la nada informativa es la regla, ¿no? Si quieres saber qué está pasando en Ciudad Juárez, lee los periódicos del Paso, Texas. Y si quieres saber qué está pasando en Sinaloa, solamente vas a tener la versión de uno de los cárteles, el otro no puede hablar. Es decir, sí hay un drama, y la verdad es que la Ciudad de México está siendo víctima, o bien de los periodistas que viven de los expedientes que las autoridades les mandan a sus casas para que los reproduzcan, o bien del crimen organizado que los está financiando. ¿No? Es decir, el periodismo local en la Ciudad de México, excepto algunas excepciones, es un problema muy serio, que no está llegando a cubrirse. Entonces, a ver, yo creo que aquí traemos un drama muy serio, donde se juntan varios elementos, ¿no? Ahora, déjenme reaccionar a algunos de los temas que se planteaba hace un momento, que me gustó mucho como lo decía la primera persona que intervino. El acto de dar like o retweet debería ser un acto soberano, grave y bien pensado. Sí, yo sé que es muy fácil, ¿no? ¡Qué escándalo! Like. Porque en el momento en que cometemos ese acto, nos volvemos parte de la distribución de información. Si no somos cribadores de esa información, lo que vamos a hacer es contagiar a otros con información fabricada, falsa, deliberadamente diseñada para engañar. Entonces, cuando hablábamos Esteban y yo de se requiere pues una mejor formación, alfabetización periodística, no solo es para creer, sino para no volvernos correa de mando. En ese tema hay como varias, digamos, recomendaciones. Está la recomendación de Obama y Merkel, que es los logaritmos. Denos los logaritmos que están haciendo posible que tal información sea más difundida que otra. A ver si Facebook y Google nos regalan esa pócima mágica. La otra es la versión que ya Esteban daba como noticia en los países africanos. Prohibamos Facebook o WhatsApp. Ponemos antes de las elecciones, pero en términos generales prohibámoslo. Y yo creo que hay otra que es apelar a la inteligencia del consumidor. Yo me voy por esa, yo sé que es más lenta y sé que tardará más en madurar, pero pues mire, si usted se hubiera preguntado con lo de Korenfeld, ¿cuál es la fuente? Segundo, ¿el autor o autora de esa fuente da su rostro o es Sopitas? Que lo quiero bien a Sopitas, pero pues es un avatar, ¿no? O se llama, ¿no? Esteban Iliades. Mire, es Esteban Iliades. Está dando la cara, no es un avatar, no es una invención. Tercero, ¿hay contraste de fuentes? O sea, de un lado dicen que Korenfeld se fue, pero ¿hay alguna otra cosa que esté diciendo que es mentira? Me espero tantito, hombre. No tengo por qué dar el retweet de inmediato. Me puedo esperar una hora a ver qué pasó con lo de Korenfeld. Alguien seguramente va a corregir si esto es falso.
Siguiente, a pesar de que ya se murió Octavio Paz, ¿hay especialistas hablando al respecto? O sea, en efecto, hay un inmunólogo diciendo que las vacunas producen realmente otitis. ¿Serio? ¿No? Siguiente, y aquí es donde sí respondo a la pregunta. ¿Y qué medio lo publicó? Ojalá y sea independiente y no tradicional y alternativo, pero previamente ha publicado alguna noticia o esta es la primera que publica, ¿no? Previamente ha publicado noticias interesantes con buen método o esta es la primera. Es decir, que tenga reputación la plataforma, porque si resulta que es la primera nota que ese periodista publica en su vida, ¿no? Y a lo mejor la última también que vaya a publicar, y a lo mejor ese periodista ni siquiera existe, pues hay un problema serio. Ese no es un periodismo independiente, ¿no? Eso no es periodismo. Ese le está haciendo la chamba a alguien más. Siguiente, revise sus prejuicios. Yo sí insisto que una de las cosas que más daño nos hace es cuando alguien nos dice algo que queríamos escuchar. O sea, si alguien me dice algo que yo quería escuchar, probablemente sea falso. Hubo golpe de Estado, un atentado contra Maduro. Lo primero que yo pienso es falso, ¿no? Porque Maduro me cae muy gordo, porque seguramente inventó el asunto, porque yo quisiera creer que lo inventó. Eso es lo que dice mi prejuicio. El de los seguidores de Maduro es exactamente el inverso. Si esos seguidores y yo revisamos nuestros prejuicios, a lo mejor averiguamos si en efecto hubo o no atentado contra Maduro. Y hemos estado aquí hablando todo el tiempo. La noticia es polarizante, no le creas de inmediato. O sea, una noticia que en automático es polarizante probablemente está diseñada para polarizar. Y piénsenlo en términos magnéticos. Una noticia diseñada para polarizar lo que hace es cargar de audiencia una burbuja de eco. Porque esa audiencia bien cargada se vende bien. Porque Google paga, porque YouTube paga, ¿no? Porque algún político paga. Entonces, a lo mejor hay noticias polarizantes, pero eso son las menos. Y habría que tener estos elementos para... Y cierro con una última idea, que corre para los tuiteros, pero corre para los medios también. Es un viejo economista alemán, Albert Hirschman, que dice, a ver, nosotros nos movemos frente al mercado a partir de dos opciones. Una es la voz y otra es la salida. Y él explica estos métodos de la siguiente forma. Mi padre decía, compró Ford toda su vida. ¿Por qué? Porque salía un coche, lo compraba, y entonces podía escribir una cartita al señor Ford y le decía por qué ese coche le había gustado o no. Es decir, mi padre influía en el mercado con la voz. Y como alguien de la oficina del señor Ford le respondía las cartitas, mi padre se mantuvo leal. A ver, si usted dice una mentira, mañana sus seguidores no le van a hacer caso. No le van a poner likes. Es decir, se demuestra que usted mintió. Entonces, si uno quiere tener muchos seguidores, que es una cosa de la época, pues más vale no estar reproduciendo mentiras. Porque entonces no voy a tener lealtad, porque mi voz está siendo truqueada. Y decía Hirschman, la otra es la salida. Si de plano lo que usted me dice es mentira, pues le doy un follow, ¿no? O le quito el like, o de plano lo bloqueo. Bueno, eso mismo se hace con los medios hoy. Si reiteradamente me están diciendo mentiras, los voy a bloquear, los voy a tirar, sean tradicionales o modernísimos. Y lo que uno está buscando en esta lucha por las audiencias es construir lealtad. Y perdón, pero en el tiempo la lealtad se construye con confianza. Diría Shakespeare en Soy una noche de verano. La confianza se construye a milímetros y se destruye a kilómetros. Pues los likes y los seguidores en Twitter también. Para los medios y para uno. Y en ese sentido sí creo que la lógica del mercado hirschmaniana acabará imponiéndose en esta época. Ahora, va tomando su tiempo, sí, eso es cierto. A ver, rápido respecto a las tres preguntas. Bueno, primero, de periodistas independientes, pues claro que pueden ayudar, pero por un lado está lo que dice Ricardo y por otro también no es un modelo sustentable para el propio periodista. O sea, estar cubriendo algo así, al menos que sea una persona que tenga reputación, que tenga algún tipo de credibilidad detrás, no se puede vivir reporteando ese tipo de cosas, ¿no? Lo que se puede hacer es solamente asociarse con otros medios de comunicación y participar con ellos, porque como bien dice Ricardo, la reputación
importa mucho en estos temas, ¿no? Respecto a lo que se comentaba de Kumamoto y Wikipolítica, es muy interesante, solo que agregaría que a fin de cuentas Kumamoto fue víctima justo de esta cuestión de la verdad y la veracidad, porque en los días previos a la elección se armó todo un escándalo con él sobre si apoyaba o no el aborto, y entonces tuvo que salir a dar él un posicionamiento, digamos un comunicado de prensa, en el cual no decía que estaba a favor, pero tampoco estaba en contra, justo para pelear también sabiendo dónde estaba compitiendo, no estaba compitiendo para ser senador de Jalisco. Entonces, a pesar de que si él creía estar a favor del derecho a abortar, no lo iba a decir en público, obviamente, porque le podía costar votos, pero tampoco iba a ir al otro extremo de decir, no, estoy en contra porque tampoco lo creen, ¿no? Entonces, quedó en una posición intermedia en la cual no se aceptaba ninguna de las otras dos. Y respecto a la otra pregunta, de quiénes son los que más sufren o qué es lo que más se pierde, pues lo que más perdemos es información, porque lo primero que se corta en un medio de comunicación cuando hay crisis es a los reporteros y a los editores. Entonces, con los reporteros perdemos acceso a la información, ¿no? Perdemos gente que está en la calle, gente que está preguntando, gente que está buscando información. Con los editores perdemos a gente que le está jerarquizando, que está corrigiéndola, que está preguntando, que está haciendo, que está analizando lo que se dice y que le está dando el mejor cauce posible a esa información, ¿no? Entonces siempre se corta por donde por lo más bajo, que en este caso son esos dos. Entonces, lo que se pierde más es eso, ¿no? Y respecto a la cuestión de los estados, que me pareció muy interesante, también vale la pena decir que en México, por lo menos en los periódicos nacionales, tampoco es que le demos mucha importancia a lo que sucede en el resto de la República, ¿no? Si tú ves un periódico, el periódico dice, hay secciones que son Ciudad de México y estados. O sea, en los otros 31 están aglutinados en las mismas páginas que se le da a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, realmente tampoco es algo que hemos hecho mal nosotros, que es no darle la atención requerida a todo lo que sucede en el resto del país. Y creo que ya, creo que con eso cubro las preguntas que estaban ahí. Pues muchas gracias. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros invitados de lujo. Gracias, Ricardo. Gracias, Esteban, por estar aquí. Gracias a todos. Está aquí los libros a la venta por si alguien quiere profundizar más en el tema. Y los esperamos. Vamos a continuar toda la semana con actividades de la Galería del Pensamiento Contemporáneo. Así que bienvenidos, misma hora, mismo lugar, diferente tema. Gracias.